Ahí están hablando del relajo que hizo. No sé si tenía una nota de reg débil de Mercier, pero tengo creo que muy pocos big blinds para New York. Medio marginal, bastante marginal, pero si no tiene, me dice Donkey antes de pagar. Mejor pensé que me iba a decir Donkey y pagarme con Aces o algo así, pero no. Me dice Donkey y Folder. Cool story, bro. No sé si tenía esa nota. Yo lo que vi fue que quería hacer cross booking. Cross booking significa que eh, básicamente estás apostando en contra de un jugador. Si es un torneo de $10,000 alguien y tú quieres hacer cross booking. Bueno, cross booking significa que tú apuestas en tú contra él. Supongamos que está Doc Polk y Jason Mercier. Hacer cross booking es yo te pago lo que tú ganes en el torneo. Si ganas $100,000, yo te pago $100,000 de mi bolsa. Y si yo gano 100,000, tú me pagas 100,000. Eso es cross booking. En este caso no fue cross booking, pero fue algo similar. Lo que hizo fue vender la acción de Mercier a menos de 1-1. Todo el mundo, por ejemplo, si tienes Edge en un torneo y quieres vender tu entrada, lo vendes a 1.2, a 1.3, a 1.1 o algo así. Es decir, tu entrada de $100 la vendes en $110. Y Doc fue lo inverso, dijo, a ver, ¿quién compra Mercier? Pero lo vendo a... Primero dijo 96 y creo que acabó en 93 o algo así. 93 centavos en vez de dólar. En el torneo de Heads Up de $21,000 online. El High Roller Heads Up. Diciendo que no tiene Edge Jason Mercier. Y tiene toda la razón del mundo. WCG Rider es el torneo más difícil que existe. No creo que exista un torneo más difícil de póker que el 21K Heads Up. Obviamente no tiene Edge Jason Mercier. Los jugadores que están jugando este torneo son los mejores jugadores de Heads Up del mundo. Está jugando Doc Polk, está jugando Sauce, está jugando puro monstruo. Nos tiene toda la razón Doc, pero bueno. Obviamente se armó ahí un relajo en Twitter. Y lo que dice Negrano, que creo que no fue ni siquiera en defensa. Creo que no fue ni siquiera en defensa de Jason Mercier, pero dijo que hoy en día es mucho más difícil, que es mucho más fácil vivir del póker que hace 20 años o algo así. Y pues está, es un ligero overbet. No tenía buenos odds para perseguir. Bueno, Negrano dijo que era más difícil hace 20 años y de cierta manera depende de qué es lo que quiera estar diciendo. Obviamente, y de hecho lo aclaró, no está diciendo que el póker sea más difícil hace 20 años que hoy. Legendary está siguiendo, bienvenido al stream. Obviamente es mucho más difícil hoy en día, mucho más alto nivel. Lo que quiere decir es que por otros factores sociales es más fácil. Es decir, no existía internet en línea. Entonces, en principio, si querías vivir del póker, tenías que vivir en Las Vegas o cerca de un casino. Y en jugadas clandestinas como donde jugaba Dory Bronson y demás. Entonces, es decir, que hoy en día hay más profesionales que hace 20 años. A pesar de que es mucho más difícil el póker hoy que hace 20 años. Entonces, si eso es lo que quería decir, que creo que es lo que quería decir, tiene razón, era más complicado. Viviendo fuera de Estados Unidos es complicado ser profesional de póker, tienes que estar en el casino todo el día, vivir junto a un casino o mudarte junto a un casino, etcétera, etcétera.
mejor dice que sí, ese Flosdro es más call, pero y sí es más call. Aquí llegan muchas opciones de second barrel con mi backdoor Flosdro 9. Realmente la gente 25 no limit no sabe cuándo hacer check raise. Este es un board bastante fuerte para mi posición. Queen X, tengo mucho más Queen X fuertes que él. Digo, no es horrible, pero es demasiado luz. Nuno Rob está haciendo, bienvenido Nuno al stream. Pero lo que dijo Megarano no es sobre quién es mejor, si un profesional de hoy en día o de hace 15 años o lo que haya dicho, no me acuerdo cuánto tiempo dijo. Obviamente es mucho mejor un profesional de hoy en día. Pero antes, por ejemplo, no, todos los pros online no existirían porque no existía Poker Online, por ejemplo. Entonces, todo depende de cómo interpretes lo que quiso decir Negrano. Uy, de la nada. Creo que eso aplica, de hecho, para cualquier deporte o actividad. Es como si yo digo, era más fácil ser, o era más difícil ser profesional en gimnasia. Es más fácil hoy en día que en 1950. De hecho, por ahí hay un video o un GIF, no sé cuántos de ustedes lo hayan visto, pero que comparan la medalla de oro de 1960 y quién sabe qué, con la actual en salto de... no sé cómo se llama, salto de burro creo que se llama, el que corren y brincan una plataforma, ponen las manos en algo y giran y caen. Dos mujeres, la de los 60 da nada más una marometa así, lo más sencillo del mundo, así casi lo puede hacer cualquier persona y cae, y obviamente la actual da 20.000 giros al aire. Pero si comparas simplemente el número de profesionales en gimnasia de hoy en día, es más alto que el número de profesionales de gimnasia en 1960, aunque hoy el gimnasta sea mucho mejor promedio, o puede hacer mucho más cosas. Lo que pasa es que en esa época no tenían el nivel de preparación, no había los patrocinios, no había las facilidades. Entonces, todo depende de cómo lo quieras ver. Eso no significa que en 1960 sean mejores gimnastas que los actuales. Creo que es lo mismo que está diciendo el Boca, ¿no? Que los jugadores eran mejores que hoy en día, ni más talentosos, simplemente que por la situación era más difícil ser pro. Menos probable que sea pro un jugador ahí random.
Ciencia dice que Negrano lo que dijo es que hoy era más fácil el póker. No, no dijo eso. Dijo que era más fácil ser profesional. De hecho, dijo que obviamente los regs de hoy son mucho mejores que los de hace mucho tiempo. Eso es obvio. Ahí siguen los tweets, chequenlos. Pero no, no dijo eso. Y mira que no tengo ningún motivo por el cual defenderlo. De hecho, normalmente lo ataco. Pensamos diferente en muchas cosas, pero no fue lo que dijo eso. Ni lo que tampoco es lo que piensa, ¿no? El Negrano no piensa que Doyle Bronson es mejor que los regs online de hoy en día. Obviamente sabe que los regs de online son mucho mejores que Bronson. Luis dice que si tengo un top 10 de jugadores con los que haya jugado. Pues es que he jugado con muchos regs muy fuertes. Por X o Y razón, he jugado con Isildur, he jugado con Doc Polk, he jugado con. He jugado con. No estoy seguro si con Souls, pero he jugado también con. He jugado con Phil Galfond. Digo, no es que juegue heads up todo el tiempo con ellos, pero de repente te los topas ahí en alguna mesa. Por X o Y razón. Tengo que empezar a jugar agresivo con este tamaño de stack. Con estas manos. Muy mal flop si me hacen check raise. Queen X me gusta mucho en su rango, pero no voy a foldear y quedarme con un micro stack. ¿Por qué demonios hace flat call preflop? No tengo idea. Muy mal flat call preflop, pero vamos de regreso a 5 no limit. ¿Por qué 10 hace flat call preflop? ¿Cuál es el objetivo? Por mi número de big blinds, no ir all in. Es un obvio all in. Es horrible hacer lo que hizo, pero bueno. No sé por qué me enojo cuando juegan mal. Es 25 no limit. Es natural. XB dice que si hay algún jugador de la vieja escuela que sea un buen reg online ahorita, no, ninguno. Si con vieja escuela te refieres a Doyle Bronson, Negrano, Sam Farha, Phil Hellmuth y demás, si con eso te refieres a vieja escuela, ninguno es bueno. El mejor jugador de la vieja escuela es por mucho Phil Ivey, y aún así Phil Ivey no está ya al nivel de varios regs. O sea, Phil Ivey no tiene nada que hacer contra Doc Polk en heads up y no tiene nada que hacer contra los top regs de PLO. Sigue siendo obviamente muy bueno Phil Ivey.
Y su ventaja es que conoce todas las formas de póker. Entonces es bueno en todas. Pero no al nivel de un especialista online. De hecho que por ahí puso Galfon un poco en defensa de lo que decía Negrano, que cree que las tres personas en la historia más talentosas en póker, con más talento no significa las mejores, sino, no les digo así como con más talento, era Doyle Bronson, Phil Ivey y Víctor Blom, según es lo que él dice. Y Atencia dice que estudios científicos afirman que jugadores de juegos como póker y ajedrez incrementan el IQ y las neuronas tienden a estar más activas durante más años que piensan. Completamente verdad. Está comprobado que, por ejemplo, adultos mayores que tienen juegos o actividad cerebral, que juegan sudoku o cosas por el estilo, o ajedrez, póker, sufren menos degeneración de estilo, por ejemplo, Alzheimer. Obviamente ahí tienen a Doyle Bronson, obviamente el sample size es muy pequeño, pero aún así piensen en el número de jugadores viejos, ya grandes, adultos mayores que juegan póker. Ahorita se me ocurre Doyle Bronson, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El que es Gambler en Craps, que había como una galleta que se parecía a su cara. ¿Cómo se llama? Igual así ya muy viejo. TJ Cloutier, todos los jugadores de estilo. Yo ahorita no recuerdo ni un solo caso de Alzheimer. Y el Alzheimer a esa edad es súper, súper, súper común. Y definitivamente, el sample size de Doyle Bronson es muy pequeño, nada más uno, pero es una persona. ¿Cuántos años tiene Doyle Bronson? 86, algo así. Y está perfectamente lúcido. Perfectamente lúcido, hábil mentalmente. Jugar póker es edad. Jugar póker es una habilidad, es una actividad pesada mentalmente. No cualquier persona de esa edad tiene esa... ¿Qué voy a gustar? No cualquier persona de esa edad tiene la lucidez de Doyle Bronson ni de chiste. Dices que ¿cuál es la diferencia que marca entre los regs de cash online o los live? Tratando el software, muchos se han apartado de las mesas online porque dicen que ya no son rentables. El motivo son los softwares. No, el motivo no son los softwares, el motivo es que son mucho mejores los jugadores online y ya no pueden merecerlos. El software es un pretexto ridículo, ellos tienen acceso al software.
Todo el mundo tiene acceso al software. Si el software es el problema, ¿por qué no lo usas si estás online? Lo que pasa es que simplemente el nivel live es bajísimo, entonces mucho más fácil tener un win rate alto live. Es decir, cualquier jugador decente de póker gana en high stakes live, y para ganar en high stakes online necesitas realmente ser bueno en póker. Karimo dice como alguien top rank pasado deja de serlo en un futuro, pues como cualquier cosa, como en cualquier deporte. Bueno, no porque importa la edad un poco, pero pues si no continúas mejorando simplemente te rebasa la gente. Voy a ir por un check raise en el turn de nuevo. Creo que todos sus flushes es sencillo. Pues creo que tengo la mejor mano. Siempre no me preocupa hacer un check raise contra una mano mejor. Y creo que siempre tengo la mejor mano. Luis dice que no fue Negrano acerca de las 3 personas más talentosas. Fue Galfon. Dije Galfon, ¿no? Si dije Negrano, se me cruzó la palabra, pero Galfon es el que dijo eso. Que era Bronson Ivy y Víctor Blom. Está difícil ponerlo, pero bueno, eso es lo que piensa Phil Galfon. Hoy están hablando de Duca Poker, el jugador. Sí, es el único latino jugando stakes, jugando cash de ese nivel. Ex short stacker que decidió volverse full stacker y siempre fue decente. He jugado, no mucho, pero sí he jugado unas cuantas manos con él. Porque Educapoker tiene tiempo que ya no se sienta abajo de 10-20. Pero he jugado a veces con él en 10-20 y creo que hasta en 25-50 de repente. Y siempre fue bueno. Y creo que últimamente ha mejorado su juego. Digo, no lo sé, o sea, no lo he jugado con él, entonces no lo sé a ciencia exacta, pero me parece que sí. Y aparte de que últimamente, obviamente, he estado roneando bien. Pero es ahorita probablemente el mejor jugador de habla hispana ahorita. Pero no lo sé. Dado los stakes que juega, es lo más probable. Andrés dice que Invoker es muy bueno. Con él sí he jugado mucho más que Educapoker, porque Invoker sí jugaba mucho 500 No Limit Zoom, jugué miles de manos con él en 5-10 y demás. Invoker sí lo conozco muy bien. Bastante agresivo. Mucho más que Educapoker. Educapoker era como muy... Digo, tiene tiempo que no juego, como decía, pero por lo menos era muy sólido, era difícil verlo cometer un error grande. Y Invoker juega muy diferente, Invoker juega muy agresivo.
No me puedo quitar esa sensación como de querer estornudar, pero no de gripa, sino como de cosquillas en la nariz, que molesto. Está cagante. A ver si echando vapor. A ver si ya con eso o lo empeora. Una locura, dice, oiga, mi mico, deje de jugar calatadas. No sé ni qué es calatadas, pero me imagino. Digo, no, Living 2000. Sí hay stream de stakes más altos, pero no tan frecuentes. El mes que sigue definitivamente va a haber. Justo terminando este stream me voy a poner a hacer el calendario. Va a haber también un par de días de aprendiendo PLO.